pero eran cierto tipo de funciones, ¿verdad? Que satisfacen eh, pues lo que se conoce luego como un flujo gaussiano, ¿no? Entonces, sumarizando, estábamos hablando de la función potencial de velocidades o función potencial nada más, lo que es la función de corriente, la relación entre ellas, que es a través de bueno, se relaciona a partir de derivadas con las componentes de un flujo bidimensional de velocidades. Y hay unas ecuacioncitas ahí que se llaman las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Son unas derivadas parciales que, bueno, relacionan a estas cantidades o estas funciones. Y acabamos viendo el concepto de gasto unitario, que es el gasto por unidad de ancho, ¿no? En una cierta región, y que básicamente mide el flujo entre dos funciones de corriente. Recordando que una línea de corriente es una función de corriente, es una línea de corriente cuando toma un valor constante, ¿verdad? Entonces, esencialmente eso es una medida del flujo, ¿no? Obviamente es un concepto, como ya les dije, es un constructo matemático, pero sirve para modelar, ¿no? Bueno, vamos a revisar un par de ejemplos ahorita y luego ya entramos, bueno, dos más, alguno hay del libro de Sotelo, de hidráulica, y que ilustra el concepto de gasto unitario, y luego pasamos a lo que es la ley de Darcy. Bien, entonces voy a comenzar poniendo aquí en pantalla los ejemplos. Están resueltos a mano, pero bueno, espero que... Bueno, ahí más o menos está la imagen, se entiende. Voy a irlo, ¿sí se ve bien? ¿O se ve oscuro esto? Es que mi pantalla sale como oscuro, pero no sé. ¿Ustedes sí lo ven bien? Sí, sí, se ve bien, profe. Es que no sé por qué razón. Ok, sí, es que está dando ahí un aviso medio raro. Bueno, vamos entonces a revisar. Voy a tratar de pues aumentar el zoom. Bien. Bueno, en este primer ejemplo, o sea, no puse enunciado, ¿no? Pero esencialmente, eh, bueno, si pusiéramos el enunciado, diría, dado el campo de velocidades con componentes Bx igual a 3x y By igual a menos 3y, halla la función potencial, que es el símbolo psi, y la función de corriente, que es el símbolo phi. ¿Ok? Acuérdense que para ese tridente es el psi. Esa es la función de corriente, repito, y la función potencial es la pelotita esa con la bolita con la rayita atravesada, ¿no? La phi. Bueno, ok. Entonces, para hallar phi, pues usamos las ecuacioncitas que relacionan ambas, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos, ¿sí se ve el cursor? Yo no lo veo. Um,
funcione mejor. Bueno, ok, ya está en PDF, entonces ahí ya me permite editarla. Bueno, este ejemplo que decíamos que era básicamente dos ejemplos sencillos, pero clásicos, ¿no? Del flujo potencial. Bueno, si lo tuviéramos que poner en enunciado, diríamos que dado el campo de velocidades Bx igual a 3x y By igual a menos 3y, hallar la función potencial, que es este símbolo, ya dijimos, la letra griega psi, como en psicología, ¿verdad? Y la letra griega phi, que es esta bolita ahí atravesada, ¿no? Y a ver si, pues, para hacerla así más elegante, se le ponen ahí dos rayitas. Parecen así como ovnis de juegos animados de los años 70. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con phi, ¿ok? Phi, es decir, la función potencial o potencial de velocidades. Bueno, recordamos que la relación de Bx con el potencial es que Bx es igual a la derivada parcial de phi con respecto a x. Entonces, la igualamos a 3x, ¿ok? Que es la componente. Luego, vamos a... hagan de cuenta que vamos a despejar el diferencial, ¿no? Este diferencial es como si integráramos, como si hiciéramos phi igual a la integral, en este caso va a ser la integral parcial, de phi con respecto a x, ¿no? Pero como está derivada con respecto a x, pues integramos parcialmente con respecto a x, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí se entiende? ¿Hay claridad en eso? Vale, y no le queda muy claro. Es como si fuera una derivada ordinaria, ¿no? Y véanlos como si fueran diferenciales, para que se les haga más sencillo el enfoque. Entonces, como Bx es 3x, pues ponemos phi igual a pues la integral de esta derivada, que es 3x por dx. Bueno, esto es una integral obviamente muy sencilla. La integral de 3x pues es 3x cuadrado sobre 2 o 3 medios, ¿no? Bueno,
esta integral no tiene ningún chiste, ¿no? Es de kinder. Pero el detalle fino viene acá. Fíjense que como es una integral parcial con respecto a x, y la y, o sea, aquí nada más son dos variables, ¿no? X y y, porque es un flujo plano. Y son escogimos, como ya habíamos dicho, por default el, el plano XY, ¿no? Entonces, como y hace el papel de una constante, entonces le tenemos que sumar una cierta función que nada más depende de y. Entonces, aquí está haciendo el papel de una constante, ¿no? Es esta, f de y, que yo ya escribí, ¿no? Pero, repito, es una función que solamente depende de y. Porque si deriváramos, ¿cuánto con respecto a x, cuánto valdría la derivada de f de y? Pues cero, ¿no? Porque funciona como constante. Entonces le voy a hacer 3 medios de x cuadrada más una función de la otra variable, o la variable pues que está funcionando como constante. Como aquí integramos con respecto a x, parcialmente con respecto a x, entonces se le agrega una cierta función de y más una constante, ¿no? La constante de siempre. Bueno, luego nos vamos a BY. BY es la parcial de phi con respecto a y. Usamos la misma interpretación, ¿no? Integramos menos 3y, o sea, como si fuera la parcial de phi, pero ahora con respecto a y obviamente con respecto a y, ¿no? Entonces sería menos la integral de 3y de y. Obviamente, pues esto nos da menos 3 medios de y cuadrada, pero fíjense en el detalle, ¿no? Que es similar al anterior, es su contraparte. Le agregamos una cierta función g, pero que depende de x. Como aquí integramos parcialmente con respecto a x, a y, perdón, a y, la función que como si fuera una constante. Bueno, decíamos que entonces que estábamos haciendo pues algunas estas integraciones parciales. La pregunta es si tienen dudas en alguna de esas integrales. Habíamos dicho que sumamos cada vez que integramos con respecto a x o y una cierta función. Si integramos parcialmente con respecto a x, le agregamos una función de y que funciona como constante, ¿no? En la derivación parcial. Y cuando integramos parcialmente con respecto a y, agregamos una cierta función g de x solamente, más c, ¿no? La constante de siempre. ¿Queda claro ese concepto, chicos? ¿O hay alguien que no le quede claro? Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Entonces, para que podamos determinar phi, obviamente hay que determinar f de y g de x. Aquí, aunque integramos, si quieren puedes llamarla phi 1 y ya está phi 2, realmente la función
es única. Es decir, φ1 debe ser igual a φ2, ¿no? Por ahí un teorema de unicidad, ¿no? Sobre esto. Y esto pues sería φ. O sea, en otras palabras, pues hay que determinar cuánto vale f de y y cuál es la expresión para g de x, ¿no? Bueno, o sea, si comparamos esta con esta, φ2 y φ1, vemos que por inspección, se suele decirse así, por inspección, vemos que en esta, como esta es igual a esta, la φ1 es igual a φ2, acá aparece el término menos 3 medios de y cuadrada. Entonces quiere decir que f de y debe ser menos 3y cuadrada, como escribí aquí. ¿Ok? Y al revés, ¿no? G de x debe aparecer acá una función o un término o términos que solamente dependen de x. Entonces, lo único que nada más depende de x es 3 medios de x cuadrada, ¿no? Entonces, debe ser este término. Entonces, por eso aquí también hago que g de x sea igual a 3 medios de x cuadrada. Entonces, ya los determinamos, ¿verdad? Por inspección salieron. Entonces, phi es igual a 3 medios de x cuadrada menos 3 medios de y cuadrada más c. Aquí podemos factorizar 3 medios, ¿verdad? Es factor común, me queda 3 medios de x cuadrada menos y cuadrada más la constante. Entonces, esta es la función potencial. Y podemos comprobar, ¿no? Si estamos correctos o no, de una manera muy sencilla. Como bx es la derivada de phi con respecto a x, pues si ustedes derivan phi con respecto a x, deben recuperar b de x, ¿no? Si ustedes derivan la función potencial con respecto a y, pues deben recuperar by. ¿Mm? Y ya, así de sencillo. Bueno, esta es una expresión muy sencilla, ¿no? Que si es una derivada más complicada, pues también se hace, ¿no? Pero bueno, en general son así expresiones polinómicas o muy simples. Bueno, no sé si haya preguntas o dudas respecto a esta primera parte. ¿Estamos bien? Entonces. Sí, profe. Ok, vamos a pasar a lo que sigue entonces. Bueno, se pide ahora ya la función de corriente. Para esto, pues, usamos la relación entre Bx con la función de corriente, ¿no? Esta es una. Acuérdense que estas son cruzadas. Aquí el subíndice es x y está derivada con respecto a y, ¿no? Entonces, Bx es la parcial de psi con respecto a y. Y es 3x, ¿no? Que es nuestra expresión original aquí. Entonces, sí es esta. Integramos, ¿no? De aquí. Para hallar psi, allá hacemos psi igual a integral de esto con respecto a de x, ¿no? Integramos con respecto a de x. Y es esto, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, psi es la integral de 3x, pero como está derivada la función de corriente con respecto a y, vamos a integrar con respecto a y. Entonces, como es una integral parcial, es decir, con respecto a y, la x actúa como constante. Y repito, pues la variable de integración es y, ¿no? Entonces, 3x sale de la integral como si fuera constante y nada más es como si integráramos de y. ¿Ok? Entonces, la integral de y pues es y. Entonces me queda 3xy. Como estoy integrando con respecto a y, le agrego, como en el caso anterior, pues una función que nomás depende de x, de la constante, ¿no? Bueno, luego hacemos algo similar con by. By es igual a menos la parcial de psi con respecto a x. Otra vez están cruzados los índices, pero hay un signo menos, ¿no? Integramos aquí con respecto a x, porque está derivada con respecto a x, e integramos menos 3y con respecto a x, ¿no? Entonces, psi es igual a menos, este menos es de la fórmula, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Este menos es de la fórmula y este menos es de la expresión. Hay dos signos menos ahí. Entonces, para que no se confundan, ¿no?
Al hacer menos por menos, obviamente se hace más. 3y sale de la integración e integramos de x. La integral de x pues es x. Entonces me queda 3xy más una cierta función g de y nada más. Como integramos con respecto a x, entonces le agregamos una función de y exclusivamente más c, ¿no? Pero fíjense que si comparamos, otra vez aquí, si llamáramos a esta psi1 y esta la llamáramos psi2, las dos expresiones son únicas. ¿Ok? Entonces, acá no, si comparamos esta con esta, vemos que acá no hay ningún término que nada más dependa de x, y acá en esta otra no hay ningún término que nada más dependa de y. Entonces, f de x es igual a g de y y son 0. Cuando no aparecen son 0, así de sencillo. Entonces, sí, perdón, es igual a 3xy más una constante. Y ya, eso sería. Y otra vez, ¿no? Si quieren comprobar la respuesta, pues apliquen esta derivada. Bueno, aquí no es que ya es un manchadero, pero lo puedo borrar, ¿no? Si ustedes derivan psi con respecto a y, van a recuperar, evidentemente, 3x, bx, y si derivan el negativo con respecto perdón, la derivada negativa con respecto a x, pues van a recuperar by, ¿no? Que es menos 3y. Entonces, así pueden comprobarlo. Bueno, no sé si hasta aquí vamos bien en cuanto a la obtención de la función de corriente y la función potencial a partir del campo de velocidades. Ok, bueno, entonces vamos a pasar al segundo ejercicio. Bueno, ok. Bueno, en el que sigue, dice, dada phi, o sea, la función potencial igual a y, más x cuadrada menos y cuadrada, hallar psi, o sea, la función de corriente. Bueno, aquí el enlace entre ambas, acuérdense que es el campo de velocidades, ¿no? Que son, pues estas dos expresiones. Entonces, bx es igual a la parcial de phi con respecto a x. Si derivamos esta expresión, pues me queda 2x, ¿no? La derivada de y es 0, la derivada de x cuadrada es 2x, y la derivada de menos y cuadrada es 0. Me queda 2x. Y esto es igual a la parcial de psi con respecto a y. La derivada de la función de corriente con respecto a y, ¿no? Y by, que es la parcial de phi con respecto a y, si derivamos esto con respecto a y, esto es 1, esto es 0 y esto es menos 2y, que es esto que está aquí. Luego, esto es igual a menos la parcial de psi con respecto a x, ¿no? Entonces, como está derivada con respecto a x, pues vamos a integrar con respecto a x. De hecho, aquí le llamo, y acá al integrar para psi, le puse psi1, aquí me falta un subíndice 2, ¿no? Pero bueno, integramos integral de bx de y, ya que estamos derivando con respecto a y, nos queda 2xy más f de x. Otra vez, ¿no? Como fue una integral con respecto a y, agregamos una función que nada más depende de x, arbitraria, que vamos a determinar, más c, ¿no? Aquí está. Luego, para hallar aquí, a partir de by, otra vez, ¿no? Bueno, si 2 igual a menos, menos es de la fórmula, la integral de 1 menos de y, de x. Entonces, integramos, fíjense que hay un menos, otra vez, ¿no? Ese menos de la fórmula derivada,
al meterlo al paréntesis se cambia el orden, ¿no? Me queda como 2y menos 1. Entonces, ¿qué es esto que está aquí? La integral nos da 2xy menos x, ¿no? O sea, la integral de 2y con respecto a x es 2xy, la derivada menos de x es x. Y se le suma una cierta función g de y más c. Bien, no sé si aprendemos todos hasta aquí. Y bueno, habíamos dicho que psi 1 es igual a psi 2, ¿no? Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí está, ¿no? La expresión para psi 1. Y acá está la expresión para psi 2, ¿no? Les pongo 1 y 2 nomás porque hay un orden de aparición, ¿no? Pero deben ser iguales porque hay un teorema de unicidad para ellos. Entonces vemos que el término 2xy aparece aquí y aparece acá. No es que esté duplicado, ¿no? Sino que aparece aparece repetido. Entonces, como la función es única, los términos repetidos se ponen solamente una vez por esa unicidad. Entonces, al construir la función, pues ponemos 2xy, después aquí es el término repetido. Luego, si comparamos esta con esta, la psi 1 con psi 2, vemos que f de x pues, debe corresponderse a este término, ¿no? A menos x. Y si yo comparo la segunda psi 2 con la anterior, con psi 1, no aparece ningún término de y. Eso quiere decir que vale 0, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo aquí claramente, ¿no? F de x es menos x, se le suma la constante, y g de y pues vale 0, ya que no aparece ningún término que contenga y solamente, ¿no? Entonces debe ser 0. Y por lo tanto la función de corriente es 2xy menos x más c. Y así es sencillo, pues obtuvimos la función de corriente a partir de la función potencial. Vale, entonces no hay preguntas. Ok. Bueno, entonces voy a cerrar esta. Sí, profe, perdón, yo sí tengo preguntas. Ok, sí. ¿Cómo se llama el símbolo? Este que parece como tridente, Mm, como un es la, trinche, ajá. ajá, es la letra griega psi, como en psicología. Ah, y dijo que era aplicable a fluidos. Es que entré un poco tarde, no sé si lo Ah, explico, perdón. sí, sí, es la función de corriente. ¿Y a Es la qué fluidos se aplica? fluidos ideales. Vale, Ujú. sí, ya solo era eso. Y en régimen laminar. Pero bueno, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. El otro Sí. símbolo es la letra griega phi. Bueno, se pone a veces como ph, ¿no? PHI, que quiere decir, se lee phi, como en fifi, ¿no? Ahorita que están de modas por las elecciones, que los fifís y los no sé qué. Entonces es phi. Y es el símbolo para la función potencial o potencial de velocidades. Y la psi es la función de corriente. Y bueno, ahorita que es sobre fluidos ideales laminares, ¿se aplica en tuberías o algo así? En el flujo, se aplica en el flujo de medios porosos. Aunque de algún modo, pues los conductos en los medios porosos, pues son tuberías, digamos. Pero Ah, ok, ya. básicamente es en la teoría de medios porosos. Flujo en medios porosos.
Vale, gracias, profe. Sí. Bien. Entonces, vamos a... Bueno, voy a quitar esto de pantalla, ¿ok? Bueno, vamos a presentar el otro documento. ¿Dónde está? Bueno, no, antes de presentar el documento, vamos a revisar un ejemplo en el Sotelo. Bueno, ahí está en pantalla, ¿no? Vamos a ver, entonces vamos a revisar lo que es el concepto de gasto unitario. Está relacionado, como les decía, vimos la vez anterior con la función de corriente. Y es simplemente, se evalúa entre dos puntos. Se evalúa con la función de corriente en el primer punto menos la función de corriente en el segundo punto. Esa es la interpretación física. Entonces, en el capítulo 3, 105. Bueno, ya está por aquí. Okay. Aquí en esta sección, ¿no? De acuerdo a la ecuación, bueno, aquí numeran el texto como 319. Entonces, en el resumen, pues que vimos la semana pasada, dijimos que se hacía por ahí todo un pequeño, una deducción, etcétera. No vamos a ver deducciones por cuestiones de tiempo, pero bueno, la parte importante es más la aplicación, al menos en nuestro contexto, ¿no? Decíamos que el gasto unitario, Q minúscula, es la función de corriente evaluada en el primer punto menos la función de corriente evaluada en el segundo punto, ¿no? En este caso, se evalúa numéricamente. Entonces quiere decir que para resolver un ejercicio de este tipo hay dos opciones, ¿no? Varias opciones. Una que sea directamente la función de corriente y pues nomás se sustituyen las coordenadas del punto. La otra que se tenga que obtener la función de corriente a partir ya sea de la función potencial o en su defecto a partir de las componentes de velocidad. Entonces por lo menos hay tres maneras, ¿no? Que sea directo, que sea a partir de la función potencial o a partir de las componentes. Solo hay que hacer un pasito extra, ¿verdad? Y las integrales pues son como las que ya vimos. Bueno, entonces vamos a ver, ¿no? ¿Cómo funcionaría en este caso? ¿No? Bueno, aquí es la función de corriente que puse ahí manuscrita. Sí es igual a 3xy más la constante, ¿no? Y si esta es una ecuación, esta ecuación es la familia de líneas de corriente que corresponde a una familia de hipérbolas rectangulares, haciendo x igual a la constante. Entonces, aquí, cuando se evalúa en dos puntos, 1, 1 y 2, 2, porque fíjense lo que piden, ¿no? El ejemplo, el problema 3.8 dice, determinar la función de corriente del flujo bidimensional del problema 3.4, que es de hecho lo que acabamos de ver en el ejemplo de ese manuscrito, ¿no? Luego dice, ver además si este es rotacional, calcular también el gasto por unidad de ancho, o sea, la Q minúscula, que fluye entre las líneas de corriente que pasan por los puntos A11 y B22. Bueno, el procedimiento ya lo hicimos, ¿verdad?
ya expliqué, etcétera. Y llegamos a esta expresión. Bueno, es lo que venía ahí en el manuscrito. Bueno, la interpretación geométrica ya vimos, son unas hipérbolas rectangulares. El rotacional fíjense que como es una función en dos dimensiones, o sea, plano XY, quiere decir que cuando calculemos el rotacional, ¿cuántos componentes va a haber? ¿Cuántas? Pues una, ¿no? Que es la componente perpendicular a plano XY, y después es la componente Z. Entonces, por eso es que aquí lo indica, ¿no? Dice, asimismo, el rotacional en Z es 0. Si hacen ustedes las derivadas, pues va a darle 0, ¿no? Ahí son estas. Esto que está aquí. Bueno, este obviamente no es el ejemplo que estamos presentando, este corresponde a otro. De hecho, corresponde al 3.9. Pero la parte importante es que, si ustedes recuerdan, la componente en Z es, o sea, el rotacional de B en dirección Z, si se acuerdan, ¿no? Que es la parcial de BY con respecto a X menos la parcial de BX, ¿no? Con respecto a Y. ¿Ok? Entonces, esto vale 0. Ya que, pues, de hecho, ¿no? BX depende de X y BY, pues, depende de Y. Entonces, como están cruzadas, las derivadas, pues, se hacen 0. ¿No? O sea, BX, BY lo derivamos con respecto a X, es 0. BX lo derivamos con respecto a Y, pues, es 0. Entonces, por eso, pues, es 0 esta. Y luego dice, por lo que el flujo es irrotacional. Pues sí. Luego, para hallar la línea de corriente, evaluamos, ¿no? Acuérdense, los puntos son el punto A, 1, 1, y el punto B, 2, 2. Entonces, phi evaluado en A es 3 por 1 por 1, pues es 3 más C, ¿no? La constante de integración. Y luego phi de B quiere decir que es el punto 2, 2, ¿no? 2 por 2, 4 por 3, 12, más C. Entonces hacemos Q igual a phi B menos phi A. Me quedaría 12 más C, ¿no? Menos 3 más C. Obviamente las constantes se van. 12 menos 3 pues nos da 9. Y ese sería el gasto unitario, ¿no? El gasto unitario. Bueno, como ven, el ejemplo es muy sencillo, no tiene mayor ciencia. A ver, ¿tienen ahí alguna pregunta, duda? ¿No hay preguntas o dudas, chicos? Ay, Bueno, entonces parece que no, profe. aparentemente no. Bueno, ok. Entonces, ahora vamos a pasar pues ya una parte un poquito más física, ¿no? Un poquito ya más geológica. Bueno, física en el sentido de que pues, es algo más tangible, ¿no? Porque estos son solo modelos matemáticos. Bueno, todos son modelos matemáticos, pero los otros ya como que están más aterrizados. Entonces,
Voy a ponerles en pantalla. Bueno, este ya lo cierro, ¿no? El documento. Bueno, les voy a subir ahí un documento, pero eso es para autoestudio, sobre algunos ejercicios adicionales de flujo potencial. Y el que sigue, pues ya es, como les comento, pues mucho más ad hoc para ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ok, aquí está. Bueno, este es obviamente un documento editado y está muy bonito, ¿no? Este lo pueden hallar ahí en la red, ¿no? Pero bueno, yo se los voy a... Ok, bueno, vamos a ver entonces, chicos. Bueno, esta es la ley de Darcy. Es un documento ahí de 14 hojas, pero no lo vamos a ver exactamente al 100. Sin embargo, bueno, contiene... está bastante bien escrito esto. De hecho, es como la preedición de un libro que ya salió. Es un documento allá de algunos ingenieros geólogos o hidráulicos, no sé, de España. Y está muy, muy bien hecho todo. Bueno, aquí básicamente, pues lo que están viendo ahí en pantalla es el... Déjenme ampliar, darle un poquito más de zoom. Siempre se me olvida eso. Ok, ahí se ve bien, ¿verdad? Creo que ya es mucho más mejor, con mejor definición. Bien, les comentaba que, bueno, este es el experimento clásico o una de las representaciones clásicas del experimento de Darcy. Bueno, la parte histórica dice que él trabajaba en la ciudad de Dijon, investigando el abastecimiento de agua allá en Francia. Entonces, dice, se interesó por el flujo de agua en medios porosos, ¿no? En que el filtro, pues en aquellos tiempos era básicamente arena. Y bueno, por ahí a mediados del siglo XIX, 1856, y se presentó un voluminoso informe sobre el tema, ¿no? Que básicamente pues eran las observaciones aparte. Es una ley empírica, ¿no? La ley de Darcy. Entonces hizo muchas mediciones con muchos medios porosos y siempre obtuvo el mismo resultado. Y pues hasta la fecha, ¿no? Ya van casi 200 años y pues esto sigue siendo válido, obviamente. Bueno, este es un aparato moderno, ¿no? De una representación actualizada. Hay un recipiente, un contenedor con agua que mantiene un nivel constante, baja y pasa a través de un medio poroso. Este pues, es un tubo, se le llama, bueno, en ingeniería química le llaman, es como de lecho empacado. Y entre los puntos de observación, el A y el B en este caso, pues hay una distancia delta L, hay una, una separación, digamos, y también se establece una diferencial de presiones. Entonces, aparte de bajar por gravedad, pues también hay una presión ahí que los está empujando, ¿no? Esto se mide mediante estos manómetros que marcan un diferencial delta H en los niveles.
a este pues se le llama permeámetro de carga constante. Carga en el sentido pues de que no varía la altura de nivel y es un permeámetro porque, como el nombre lo indica, mide permeabilidades, ¿no? Que también es un concepto que vamos a revisar. Entonces, pues llegó a una conclusión más o menos sencilla, donde decía que el gasto, lo que conocemos como gasto volumétrico, es directamente proporcional al área de la sección transversal, directamente proporcional al desnivel entre los indicadores y, e inversamente proporcional a la distancia de separación. Entonces, la igualdad, perdón, ¿cómo se dice? La proporción se convierte en igualdad metiendo esta constante K. Dice, el valor de K permanece constante si utilizamos la misma arena. O sea, en general, pues el mismo material poroso. Entonces, esto pues sería la forma discreta. Discreta en el sentido de que se interpreta en términos de cambios. Delta H entre delta L, ¿no? Pero cambios discretos en los que nomás conocemos el punto inicial y el punto final. No conocemos los puntos intermedios, pero son suficientemente fiables como para que se cumpla, ¿no? La ley de Darcy. Bien. Si queremos ponerlo en forma diferencial, entonces se pone en términos de derivadas. Si nosotros dividimos el gasto total, o sea, el metros cúbicos por segundo, por ejemplo, y dividimos entre la sección, me refiero a la sección transversal. O sea, estamos suponiendo aquí en este aparato que aquí tenemos, bueno, ya está chorado, ¿no? Pero bueno, yo lo estoy marcando ahí, que esto tiene una sección A. O sea, no confundan con la A para diferencial de A y B, ¿no? A de área, en este caso. Aquí son pues las letras en orden alfabético, ¿no? Bueno, y luego, entonces, aquí, esta Q minúscula, que no la vayan a confundir con la otra Q, es gasto entre área. Entonces, ahora, esta Q unitaria, este gasto, tiene unidades de velocidad, porque ustedes dividen unidades de flujo volumétrico entre área, pues queda velocidad, ¿no? Acuérdense que Q es A por B, ¿no? Entonces, si pasamos dividiendo entre A, pues evidentemente nos queda B, ¿no? Se quedan unidades de velocidad. Bueno, a esta constante K se le llama la conductividad hidráulica. Es la conductividad hidráulica. pH en dl, su interpretación es que es un gradiente hidráulica expresado en términos infinitesimales. ¿Qué es un gradiente? Un gradiente es la variación de una cierta propiedad o cantidad en una cierta dirección. Por ejemplo, pues hablamos de gradiente térmico, ¿no? Por ejemplo, ustedes los geólogos o los geofísicos, pues saben que hay un cierto gradiente promedio en la Tierra, ¿no? Siempre me lo dicen y siempre se me olvida. Soy medio desmemoriado para algunas cosas, pero básicamente hablamos de que
cada ciertos metros, no me acuerdo cuántos, ustedes si lo recuerdan, me lo dicen por favor, aumenta 1 grado Celsius, ¿no? La temperatura hacia el centro de la Tierra. ¿Alguien se acuerda de ese gradiente? Sí, ahorita lo busco aquí en internet. ¿Alguien se acuerda? Bueno, yo me hallo aquí el dato de que en general la temperatura aumenta 3 grados Celsius por cada 100 metros de profundidad. Ese es el gradiente geotérmico. ¿Sí estamos bien? Pero sí coincide con el valor que ustedes conocen. Ajá, sí. Es un tipo de gradiente, ¿verdad? En este caso es un gradiente hidráulico. Hay diferentes gradientes, ¿no? Puede haber gradiente de densidad, gradiente de temperatura pues, en atmosférico, ¿no? Gradiente geotérmico, etcétera. Bien. Bueno, regresando aquí a nuestro rollo mareador, dice, el signo menos, ¿qué quiere decir? Se debe a que el nivel disminuye en el sentido del flujo. O sea que delta H son negativos y el signo menos hace que el caudal sea positivo. O sea, varían pues en direcciones contrarias, porque son inversamente proporcionales. Bueno, aquí hay un ejemplo, nada más que aquí, este documento, no sé por qué razones, en la parte aritmética como que creo que tiene pequeñas diferencias con lo eso no me acordaba, pero bueno, nada más es cuestión ahí de acomodarle, ¿no? Dice, en un permémetro de laboratorio, como mostrado en la figura 1, es el típico de la ley de Darcy. Perdón, estoy por aquí. Ok, aquí está. Dice, en un permeámetro de laboratorio, como mostrado en la figura 1, queremos medir la conductividad hidráulica de una arena. La sección del permeámetro es de 340 centímetros cuadrados y la distancia entre las dos conexiones a los tubos piezométricos del taile es de 45 centímetros. El caudal de salida es de 2.7 litros por minuto. Y la diferencia de alturas entre las dos columnas, o de delta H, es de 68 centímetros. Queremos calcular la conductividad hidráulica en metros por día. Esto es algo característico, fíjense, porque ya cuando se aplica esto a yacimientos de aguas acuíferos, pues es muy típico que la conductividad hidráulica del yacimiento se dé en metros por día, por ejemplo. Finalmente, lo que les digo, ¿no? Tiene unidades de velocidad, pero no es una velocidad. Es una simple consecuencia de la definición o del tipo de proporcionalidad, ¿ok? No hay nada, o sea, no hay otro, otra interpretación, ¿ok? Bueno, viene la solución. Dice, aplicando la Fórmula 1, bueno, si nos remitimos a la Fórmula 1, pues es la forma, como se dice, discreta, ¿no? De la ley de Darcy. Entonces, es Q, o sea, el gasto volumétrico es la constante, la conductividad hidráulica por la sección transversal por delta H entre delta L, ¿no? El gradiente hidráulico. Entonces, pues hay que sustituir, ¿no? De la Fórmula 1 que en este documento. Entonces vemos, pues, dice el caudal de salida, ok, este es el caudal de salida, 2.7 litros por minuto.
que tenemos que convertirlo a, dice, caudal pasado a litros, de litros por minuto a metros cúbicos por día. ¿Por qué metros cúbicos por día? Pues porque la conductividad hidráulica nos los piden en metros por día. Entonces nos conviene, ¿no? Tenerlo en esas unidades. Bueno, se pasan los, ¿cuántos serán? 3.8, no, 2.7 litros por minuto a litros por día, o metros cúbicos, ¿no? Y bueno, la sección transversal se pasa de centímetros cuadrados a metros cuadrados. ¿Tienen problemas con las conversiones? ¿Alguien tiene problemas con las conversiones? Bueno, entonces damos por sentado que no. Entonces, bueno, vamos a suponer que estas son razonablemente correctas. 3.8 por 10 a la menos 3. El 1440 son el factor de conversión de los minutos, ¿verdad? Entonces es igual a K, que es la incógnita, por el área, 300 por 10 a la menos 4. Acuérdense que un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados o 10 a la 4, ¿no? O al revés, un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, por delta H entre delta L. Delta H es 68, delta L es 45. Dice la distancia a las dos conexiones de los tubos piezométricos, que finalmente pues, son los manómetros, ¿no? Aquí no hay necesidad de convertirlos, porque como los dos están en centímetros y es un cociente, pues se anulan, ¿no? Se cancelan. Así que no hay necesidad de pasarlos a metros. Si alguien lo hace, pues va a llegar al mismo resultado. Ya despejando, K, esto nos da el orden de 120.7 metros por día. No es metros cuadrados, ¿okay? Es metros. Y se les falla un 2. 120.7 metros por día. Hagan las operaciones. Si, puede ser que haya error en la aritmética, eso es muy posible, ¿no? Pero ustedes háganlo pues, de todos modos, allá en sus sacrosantos hogares. Preguntas a dos chicos de este primer ejemplo. Está sencillo, ¿no? Bueno, vamos a pasar al ejemplo 2. Se pide evaluar el caudal. Bueno, aquí. Ok, bueno, vamos a. Parece que quiere que apareciera todo en pantalla, pero no alcanza. A no ser que le baje el zoom. Vamos a ver. Bueno, dice, evaluar el caudal circulante a través de un aluvial encajado en rocas impermeables, con K igual a 60 metros por día. Entre los dos pozos A y B, estos aquí, la diferencia de cota de los niveles freáticos es de 4.2 metros. Fíjense cómo ahora el modelo pues, de laboratorio se pasa a la realidad, ¿no? Bueno, por lo menos dentro de lo que cabe. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Lo único que se hace es reinterpretar, pues, en términos de este flujo, de este río, pues finalmente, y los puntos de observación, ¿no? Que ahora, pues, en vez de ser 2 manómetros, pues son 2 pozos, ¿no? Pero la ley de Darcy sigue siendo válida. ¿Sí nos queda claro eso? El traslado del laboratorio ¿cómo le llaman ustedes cuando van a las prácticas? ¿Cómo le llaman?
De pasar de ser geólogos de gabinete a ya se convierten en todo terreno, ¿no? Hay una palabra, ahorita se me fue. Pero bueno, ok. El campo. De campo, sí, perdón. O sea, bueno, exacto, ¿no? A datos de campo, datos reales. Bien, entonces, dice, entre los dos pozos A y B la diferencia es entre los niveles freáticos, ¿no? Es de 4.2 metros. El resto de los datos, como se indica en la figura, la anchura media son 80 metros, la profundidad media son 7 metros, profundidad media de la superficie freática 2 metros. Entonces se pide, bueno, que tenemos que hallar, pues obviamente los parámetros, ¿no? Se pide, ¿qué se pide? El gasto, el caudal, ¿no? La Q, que ya sabemos que es K, ese es un dato. Ese se evalúa en laboratorio, ¿ok? Con una muestra. Por A, por la sección transversal, por delta H, esta es una, se supone, ¿no? También checa personal, entre delta L. Entonces, bueno, la sección transversal es básicamente esta. Por eso es 7 menos 2. Como se supone que se está evaluando en los pozos, entonces la superficie freática pues es la que la superficie del agua en contacto con la atmósfera, ¿no? Entonces, por eso es que se toma ese desnivel, ¿no? Esa diferencia, 7 menos 2. Entonces es un 5. Luego, bueno, se saca el área promedio, 7 menos 2 por 80, área largo por ancho, es básicamente de forma rectangular, son 400 metros cuadrados. El gradiente hidráulico, que es delta H entre delta L. Delta H, pues es el desnivel, es una cota que nos dicen ahí de 4.2 metros. Delta L es la distancia entre los pozos de observación. Se indica aquí que son 350, ¿no? Por eso se divide 4.2 entre 350 y eso da 0.012. El caudal entonces en metros cúbicos por día es K, que es un dato. Son 60, ¿verdad? Por 400, que es la sección, por 0.012, que es el gradiente hidráulico, y eso nos da del orden de 288 metros cúbicos por día. Les repito que de repente los redondeos están ahí medio raros, ¿eh? Eso sí me acuerdo. Entonces, cuando ustedes rehagan las operaciones, pues verifiquen, chequen esos redondeos, esos resultados. Pero bueno, aquí en este caso, pues básicamente es entender pues, la aplicación de esta ley, que es muy sencilla, pero como pueden ver, pues se extrapola si reinterpretamos adecuadamente los parámetros, pues ya a casos más reales, ¿no? Más realistas. ¿Okay? Y bueno, ven ahí varias notas, ¿no? Dice, cuando se trata de un flujo horizontal en un acuífero, es frecuente conocer la transmisividad, no la conductividad hidráulica. Bueno, ese concepto lo vamos a revisar después. Entonces ahorita me voy a saltar el ejemplo 3. ¿Ok? Lo voy a retomar cuando veamos la aplicación de ley de Darcy acuífero, ¿no? Aunque aquí ya de algún modo, pues, está. Bueno, luego viene el concepto de velocidad real y velocidad de Darcy. ¿Qué es eso de velocidad real y velocidad de Darcy? Bueno, la velocidad de Darcy, otra vez, es un concepto ficticio. Bueno, todo es ficticio, ¿no? En el sentido de que todo es inventado. O sea, se inventó el concepto de velocidad, se inventó el concepto de gasto,
el concepto de conservación de la masa, etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente este es artificial dentro de lo artificial, ¿no? Es decir, es otro constructo para interpretar pues, la información. Dice, sabemos que en cualquier conducto por el que circula un fluido se cumple que gasto o caudal es sección por velocidad. Nuestra querida fórmula ya harto conocido, ¿no? Q igual a por B. Esa fórmula tan simple y tan útil. ¿Ok? A por B. Dice, se aplica, o sea, si nosotros despejáramos, bueno, en términos de dimensiones, el área es una longitud cuadrada, ¿no? Y la velocidad, pues, es una longitud entre tiempo. Y eso da longitud cúbica entre tiempo. Ese es el análisis dimensional. Dice, si aplicamos esta consideración al cilindro del permeámetro de Darcy y colocamos la velocidad, bueno, aquí les voy a aumentar un poquito el zoom para que sea más legible. Dice, y calculamos la velocidad a partir del caudal y de la sección, que son conocidos, obtendremos una velocidad falsa. Es lo que les digo, ¿no? Que es ficticia, es un resultado que se amolda. Dice, puesto que el agua no circula por toda la sección del permeámetro, sino solamente en pequeña parte de ella. O sea, hay una sección transversal eficaz. Ajá, entonces, que básicamente pues depende de la porosidad, ¿no? Lo que se llama la porosidad efectiva. Dice, esa velocidad falsa a la que llevaría el agua si circulara por toda la sección del medio poroso. Esta es la interpretación física de esta velocidad, entre comillas, se llama velocidad de Darcy de flujo. Entonces, la velocidad de Darcy, que nosotros vamos a utilizar esta notación, velocidad de Darcy pues va a ser BD, lo cual pues como pueden darse cuenta, pues no nos gastamos el coco para ponerle los símbolos, ¿no? Q entre A, ¿no? Así de simple. Cuando lo aplicamos en este contexto, esa velocidad es velocidad de Darcy. Repito, es la velocidad, una velocidad falsa, una velocidad teórica, ¿no? Dice, la parte de la sección total por la que puede circular el agua es la porosidad eficaz, que es lo que les decía. Dice, por ejemplo, si una arena tiene una porosidad del 10%, o sea, o 0.10 en forma decimal, el agua estaría circulando por el 10% de la sección total del tubo. Eso nos queda claro, ¿no? Dice, y para que el mismo caudal circule por una sección 10 veces menor, su velocidad debe ser 10 veces mayor. Eso queda claro, ¿no? Entonces, resulta que la velocidad lineal media equivale pues a este constructo matemático llamado velocidad de Darcy. Y bueno, aquí ponen una nota, ¿no? De que el agua pues, no puede fluir por toda la parte porosa porque el agua adherida a los granos, dice, es prácticamente inmóvil en términos generales. Y bueno, finalmente se llega a una relación, esta que ponen aquí como velocidad observada. Esto es un experimento clásico, ¿no? De que bueno, aquí faltó algo, ¿no? Y lo voy a puntualizar. La velocidad lineal media, que esto que aquí me llaman aquí velocidad media, lineal media, es lo que llamaríamos la velocidad real. ¿Ok? Esa es la velocidad real. Y esta velocidad real, o BR, como quieran llamarle, es la velocidad de Darcy entre la porosidad efectiva. A la porosidad efectiva se le simboliza de varias maneras. En este documento lo llaman ME. Entonces, de hecho, aquí hubo un salto, ¿no? Aquí esto estaba dividido entre ME, ¿no? Entonces, se divide entre ME.
En algún texto en inglés que yo consulté, pues en vez de poner ME usan NY. Así que si se lo encuentran en algún problema o algún texto de los que usemos, como ME o NY es lo mismo, ¿no? En inglés, la Y es de yield. Entonces, bueno, ese es el contexto en el que se usa. Pero bueno, esta es la formulita que relaciona ambas velocidades, velocidad real y la velocidad ficticia o de Darcy, ¿no? Y ya, bueno, ya comentamos la, la interpretación. En cuanto a la velocidad real, es lo que también se le llama, bueno, se le puede llamar velocidad observada, como aquí lo indican. ¿Mm? Y es una rapidez promedio, esa que nos enseñan en segundo de secundaria. ¿Cómo medimos en primero de prepa, ¿no? ¿Cómo sacamos la rapidez media? Pues simplemente la distancia recorrida entre el tiempo de recorrido, y ya, así es sencillo. ¿Ok? Entonces aquí no son vectores ni cosas así todas raras, ¿no? Esto es simplemente igual a su vez a distancia entre tiempo. Distancia recorrida por el líquido, en este caso pues agua, entre el tiempo empleado a recorrerlo, ¿no? Ya, así es sencillo. ¿Sí nos queda claro, chicos, o a alguien no le queda claro? Bueno, ok. Hay mucha teoría, ¿eh? O sea, todo esto de la geohidrología es todo una ciencia, ¿no? Pueden sacar maestrías y doctorados en geohidrología, ¿no? Es toda una ciencia por sí misma. Aquí obviamente estamos viendo una micro embarrada, ¿no? Bueno, yo no sé geología, obviamente, pero bueno, la parte física es la que a mí nos toca revisar. Bueno, ya para cerrar la sesión de hoy, les voy a compartir eh, documento. Obviamente sin las anotaciones, ¿no? Que yo hago ahí trachacas, pero bueno, espero que ustedes vayan ahí más o menos tomando nota. El ejemplo 4, ya para cerrar esta sesión, dice, con los datos del ejemplo 2, o sea, con de un aluvial, como dice aquí, nos piden calcular el tiempo de recorrido del agua entre los pozos A y B, suponiendo que la velocidad eficaz es de un 8%. Bueno, ya dijimos, ¿no? Velocidad de Darcy, fíjense la cadenita, ¿no? La velocidad de Darcy, que es, bueno, si lo reinterpretamos, es como la velocidad media, ¿no? Que ya hemos visto en la ecuación de continuidad. Q entre ¿a qué dijimos que es igual? Para acá anda, ¿no? Sí, fíjense que si lo reinterpretamos es igual a la velocidad real multiplicada por la velocidad eficaz, ¿no? Entonces, de esta manera es como están relacionadas todas estas cantidades. ME, que es por velocidad eficaz, o NY en algunos textos en English. Entonces, queremos el tiempo de recorrido, ¿no? La velocidad de Darcy pues, es gasto entre sección, dividimos 288 entre 400 y esto nos da 0.72 metros por día. La velocidad lineal media, que es esta, que en algunos textos también que he consultado se le llama la velocidad real, es la velocidad de Darcy entre m, ¿no? Si aquí despejamos esta pasa dividiendo, es la velocidad de Darcy en
que es 0.72 entre 0.08. Acuérdense que es adimensional, ¿ok? Porque es un porcentaje o bien se da en forma decimal. Entonces esto nos da 9 metros por día. Entonces el tiempo, despejando evidentemente, esto es como si fuera distancia entre el tiempo por porosidad efectiva, ¿no? Si despejáramos de aquí el tiempo, vemos que estaba despejada la velocidad, distancia entre velocidad, y nos queda 350 entre 9, ¿no? Que es lo que salió acá, y nos da del orden de 39 días, otra vez redondeado. Dice, como el agua no recorre 350 metros, sino una distancia mayor debido a la tortuosidad, el tiempo real debería ser ligeramente superior. Sí, porque ahí, pues, hasta donde cabe, pues se supone que es como en línea, ¿no? En línea recta. Pero pues como dicen ahí, ¿no? La tortuosidad, o sea, esa serie de sinuoso camino, como es esa vieja canción de los Beatles, The Long and Winding Road, el sinuoso y largo camino, pues eso se presenta en los poros, ¿no? Entonces dice, el tiempo real debería ser ligeramente superior, y así es. Dice, para calcular la velocidad no es necesario conocer la sección ni el caudal. A partir de la expresión 1, observamos que gasto entre secciones K por delta H entre L. Por tanto, aunque la parte izquierda de la ecuación corresponda a la definición de velocidad de sí, podemos calcularlo utilizando la parte derecha. Bueno, ok, chicos, entonces, pues así queda esto. La siguiente sesión vamos a acabar este documento. Vamos a revisar probablemente el ejemplo 5. Y creo que hasta ahí llegamos, de hecho. Esta parte ya no la voy a ver. Flujo a través de varias capas. Esto no lo voy a ver. Esto tampoco. Bueno, ahí hablan del programa de simulación de ModFlow. Vamos a saltarnos vamos a comentar las limitaciones de la ley de Darcy. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el número de Reynolds. Bajo qué condiciones si se cumple o no. Aquí está el documento. Y ya, básicamente es eso. Lo demás son tablas. En este caso, pues obviamente ya tiene que tomarse en cuenta la viscosidad. Entonces, bueno, aquí hay las tablas muy similares a las que ya hemos revisado en la unidad 1. Bueno, tienen algunas tensiones ahí cuando son en capas, etcétera, pero eso no lo voy a ver, ¿no? Eso ya es material un poquito más especializado, ya si ustedes van a dedicarse, bueno, a profundizar, no a dedicarse, sino a profundizar un poquito, ¿no? Sobre esta cuestión, lo pueden ver, ¿no? Hay libros, bueno, ya para cerrar, hay libros extensísimos que hacen un estudio, pero extra exhaustivo, ¿no? De lo que es el flujo de medios porosos, como que es el BEAR, el Dynamics of Fluid in Porous Media. Son tratados matemáticos horrorosos, ¿no? En los que ustedes pueden ver la extensa teoría que hay sobre el flujo de medios porosos. Es extensísima, es, como les digo, todo un campo, ¿no? Aquí no es ni la microembarrada, no es el 10% como en el caso de los icebergs que se hunden, ¿no? Aquí no es en el 0.001%, yo creo. Pero bueno, son algunas ideas así básicas. Entonces, yo creo que esto lo terminamos en unos 15 a 20 minutos de la siguiente sesión, y vamos a entrarle
el flujo, más bien la ley de Darcy aplicada a medios porosos, bueno, a acuíferos, y cerraríamos esta parte con una ley muy similar que es la ley de Poiseuille o Poiseuille, algo así se pronuncia. Y con eso cerramos la parte de flujos. Quizá repasaremos ahí un poquito sobre las cuestiones de esfuerzos cortantes relacionadas con la ley de Poiseuille. Y si nos da tiempo, pues vemos algo de análisis dimensional. Pero bueno, ya depende, ¿no? Tenemos alrededor de 6 sesiones, incluyendo esta. Entonces, pues ya va a depender ahí un poquito de esa parte. ¿Ok? Bueno, con eso cerramos, chicos. Y bueno, en el transcurso del día les espero